Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana, hoy estaremos hablando sobre la esclavitud en las Escrituras y la historia. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, bastante interesante. Solamente con el título ya basta para que usted, apreciado hermano, querido amigo, llame a sus seres queridos. Es importante que aquellos que son empleados, los que tienen empresas, aquellas personas que dirigen, puedan preguntarse cómo estoy tratando al empleado. Y hoy vamos a analizar esa cultura de esclavitud en las Escrituras y en la historia, cómo ha afectado las relaciones entre los seres humanos. Hoy tenemos un gran desafío de seguir adelante estudiando estas grandes verdades. Practiquemos la lealtad a Cristo. Es el tema general que estamos abordando en esta semana y el pasaje de la Biblia que está sirviéndonos de fundamento a memorizar en Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Efesios 6:9. Con esto saludamos de manera cordial y afectuosa a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su esposa. Saludamos también a la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Por eso le pedimos que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias en este día y te rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a caminar delante de tu presencia con temor y con temblor. Y te agradecemos, oh Dios, porque nos has librado de la esclavitud del pecado, de la maldad de este mundo, y nos mantiene en la fe. Y por eso te rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu acompañe a todas las personas que van a estudiar en este día con nosotros esta gran lección que estamos trabajando, la suprema lealtad a Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy, la esclavitud en las Escrituras y la historia. Hablar de este tema es un tanto muy doloroso. Uh-huh. Cuando era nuevo en la iglesia, me acerqué a un pastor de mucha sabiduría y siempre fui una persona muy inquieta en cuanto a los temas teológicos, mucho antes de estudiar teología, y vivía preguntando y cuestionando. Y entonces como que no asimilaba mucho el tema de la esclavitud en las Escrituras y especialmente ya en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe incluso a algunas personas que ya eran cristianas para que trataran con bondad a sus esclavos. Uno se preguntaba y decía, y en la actualidad también hay muchas personas que lo hacen, pero ¿y cómo es posible que en la cultura de Cristo, donde también el apóstol Pablo tuvo que enfrentar situaciones como estas, cómo es que los cristianos pueden mantener en su casa algún tipo de esclavo? Hay que entender, Pastor Sergio Rubio y amigos oyentes, que los elementos culturales afectan no solamente a las personas que no son temerosas de Dios. Uh-huh. Usted vive en un ambiente donde la cultura hace ciertas cosas y que hay que asimilar, aunque podría ser la recomendación especial de la Biblia de que no se practique tal cosa, es lo que el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo trataron de enseñar
Jesús de manera particular hablando acerca de esto, y ya el apóstol Pablo donde escribe a algunas familias o a alguien que tenía esclavo, y entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar. ¿Por qué la esclavitud en las Escrituras y en la historia, y cómo debe manejarse este asunto dentro de un ambiente cristiano? Porque si bien es cierto que se practicaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, también en la actualidad, hay personas que tratan a otros como si fueran esclavos, y hay que decir que tanto temerosos de Dios como personas que no son temerosas de Dios, pues tienen esa tendencia cuando hay algún tipo de empleado que está bajo su cuidado, y entonces no le dan el trato que las Sagradas Escrituras dicen que deben darse a las personas que trabajan para nosotros. Así es un tema extremadamente delicado, la esclavitud en las Escrituras y en la historia. Y es interesante que nuestros amados oyentes puedan comprender que la Biblia no se entiende a menos que usted la vea en el contexto del conflicto entre el bien y el mal. En otras palabras, que el pecado entró a la tierra y cambió la dinámica de las relaciones de las personas. Entonces se necesita este tema verlo en ese contexto para poderlo entender. No es que Dios ha creado esclavos aquí, todo lo contrario, Dios nos hizo libre y nos pidió que no entremos en pecado para que mantengamos esa libertad y los problemas que hoy tenemos no ocurran, pero lamentablemente caímos en pecado y el pecado cambió la dinámica, y por eso estas cosas. Ahora, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene libertad ni derechos propios por estar sometido de forma absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es el dueño. O sea, el esclavo es como una propiedad que el dueño tiene allí, y entonces es un asunto complicado. En los tiempos de Pablo, la esclavitud estaba arraigada en la sociedad del Imperio Greco-Romano y otras culturas de la época también. En otras palabras, la esclavitud era una institución común en el tiempo de Pablo. Entonces los esclavos eran tenidos como propiedad y eran utilizados en varios roles, desde trabajos agrícolas, domésticos también, y había educadores y artistas también, pastores, entre los esclavos, porque lo usaban para diferentes cosas. Y un detalle de mucha relevancia aquí, en este contexto, es que en este estudio Pablo abordó la cuestión de la esclavitud desde un punto de vista pastoral, es decir, la relación del amo y del esclavo con Dios, porque este estudio está llevándonos a nosotros a comprender que la suprema lealtad de todo cristiano y de toda persona, por supuesto, debe ser hacia Dios. Este es el contexto y una parte fundamental de este estudio. Esto fue así, que Pablo lo vio desde un contexto pastoral, fue así, porque cuando una persona, sin importar las circunstancias que la rodea, acepta a Cristo como su Salvador personal, está bajo condiciones totalmente distintas a las que antes tenía, y esta condición entonces lo prepara para realizar la voluntad de Dios como un objetivo central de su vida cotidiana. Vamos a ver, pastor, lo que el apóstol Pablo dice. Siempre insistimos y le decimos a los oyentes que los comentarios siempre están fundamentados en lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Y el tema que estamos tratando, pues es bueno ver algunas recomendaciones importantes de eso que usted está comentando, y que el apóstol Pablo así lo dice en Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Allí se nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo.
Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que existen siervos y existen amos terrenales. Y la recomendación a los siervos es que obedezcan a los amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y continúa diciendo el versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Justo me gustó mucho el comentario que estaba haciendo cuando habla que aquí el apóstol Pablo está manejando el tema desde la óptica espiritual como un pastor para dar su consejo a cada quien. A los siervos le está aconsejando, actúen obedeciendo a los amos terrenales. Entonces, allí en la parte final está puntualizando algo muy importante. Aquellos amos que tienen siervos ahí, le está diciendo que lo cuiden. De la misma manera que está aconsejando a los siervos obedecer a los amos, también a los amos le está diciendo que deben tener mucho cuidado con el trato que tienen con esos esclavos o siervos que tienen en su casa o en alguna propiedad, en alguna finca que tenían, que debían cuidarlo y trabajar con ellos de la manera en que Cristo lo haría. Y que eran muchos esclavos, pastor, que habían aceptado el Evangelio. Entonces ahora Pablo está tomando o está abordando el tema entre amos y esclavos en el contexto de personas que han aceptado a Cristo como Salvador personal. Y siendo así, Pablo no tenía entonces la necesidad de abordar la esclavitud como un reformador social, porque la verdadera esclavitud consiste en estar sumidos bajo la práctica del pecado, y cuando somos rescatados por Cristo, es que verdaderamente somos libres, como Jesucristo le dijo a un grupo de personas que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos no comprendieron en el momento lo que Jesucristo les estaba diciendo y apelaron a su libertad y a sus cosas allí. Pero Jesucristo estaba chequeando que ellos estaban en pecados. Entonces, cuando el Evangelio toma a la persona, que lo rescata de las tinieblas, que lo trae a la luz del Evangelio, esa persona ahora está en una condición totalmente distinta. Y era lo que estaba ocurriendo con los esclavos que aceptaron al Señor. Ahora tenían una nueva perspectiva para usarla con las personas que estaban a su alrededor, tanto los amos como los esclavos. Así que, dicho de otra forma, cuando un esclavo del amo del pecado era libertado por Cristo, el amo pasaba a ser verdadero esclavo, mientras que el esclavo pasaba a ser libre de la culpa y de la condenación. Si el amo no era un cristiano, entonces ahora el esclavo pasaba a una condición totalmente distinta. Y en cuanto al amo, si no era un amo creyente, si el Evangelio no lo había rescatado, entonces estaba en una condición totalmente distinta. Y si el amo había aceptado el Evangelio también, ahora podían trabajar juntos, realizando la voluntad de Dios, porque pertenecían a la nueva humanidad. Y ese punto es muy importante aquí, pastor. Pablo no tenía como que haber una guerra para que los amos liberen a los esclavos, porque el Evangelio es que trae la verdadera libertad. Y si el Evangelio trae la libertad al esclavo y trae la libertad al amo, entonces ahora ambos pueden hacer la voluntad de Dios y caminar juntos y estar felices. ¿Se da cuenta? El asunto aquí está interesante. Sí. Revisando aquí las citas que presenta la guía de estudio, fascina ver cómo el apóstol Pablo manejaba estos términos para evitar algún tipo de inconvenientes y leccionar algunas mentes, sino que, volvemos a repetir, el apóstol Pablo utiliza de manera muy
muy equilibrada sus escritos para que el amo trate al siervo y el siervo sepa cómo tratar al amo. Colosenses 4.1 dice, amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Uh-huh. Está diciendo, cuando ustedes vayan a tratar a sus siervos, recuerden que hay uno en el cielo los cuales ustedes les sirven. Ustedes son siervos de Dios. Y 1 Corintios capítulo 7, los versículos del 20 al 24, aquí es donde Pablo se la luce, señores, tratando el tema. 1 Corintios capítulo 7, los versículos del 20 hasta el 24, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, si tú eres esclavo, no andes afanando de tanto y trabaja bien en eso, pero si puedes hacerlo también, procura la libertad. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Uh-huh. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir, que establece la igualdad entre el esclavo y el que es libre. Claro. El que es libre es esclavo de Cristo. Y aquel que es esclavo de un siervo le recuerda al que está esclavizando que también él es esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en este estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios en Cristo Jesús. Es interesante, pastor, el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta para todos los problemas que nosotros enfrentamos aquí en la tierra. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo está trabajando. Si el esclavo acepta a Jesucristo, ya ha sido libre. Si el amo acepta a Jesucristo, también ha sido libre. Entonces ahora ambos, redimidos por Cristo Jesús a través del Evangelio, se pueden llevar bien, y por eso el apóstol Pablo está dando sus consejos en este contexto y está dándole ese realce al Evangelio. Y por eso el estudio de esta semana está trabajando que nosotros debemos rendir la suprema lealtad a Cristo Jesús. Uh-huh. Si el amo ve a Cristo Jesús en su suprema lealtad y el esclavo también ve a Cristo Jesús en su suprema lealtad, entonces ahora ellos trascienden a la sociedad. El Evangelio trasciende a las culturas y a la sociedad, e incluso destruye los conceptos que las sociedades han establecido para oprimir a las personas. El Evangelio nos liberta de todas esas cosas. Quizás algunos están diciendo, wow, pero qué bonito le están presentando la palabra de Dios ahí, la Biblia, qué bueno. Había una situación bastante complicada. Uh-huh. Eso era un asunto bien complicado. Muy complicado, sí. Entre aquellas personas que tenían esclavos. El solo hecho de pensar que usted era un siervo, un hombre que no tiene voluntad propia, sino que está sujeto a otro. Ni sus hijos, ni su familia, Óigame, ni su esposa. Todo pertenecían a un dueño. Uh-huh. Y hemos visto muchísimas películas de cómo se trataban a los negros esclavos. Uh-huh. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible que un ser humano pueda esclavizar a otro así? Entonces Pablo aquí lo que está tratando es de amortiguar la situación, de que aquellos que esclavizan puedan entender que el esclavo sujeto a la voluntad de Cristo debe ser tratado con dignidad, y que aquel que tiene esclavo sujeto a la voluntad de Cristo también debe entender Correcto. Que es un esclavo de Cristo. Por eso hay una recomendación importante que el apóstol Pablo le da a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y luego dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se beneficiarían o los que se benefician del buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esa es la recomendación que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo. Correcto. Así que el apóstol Pablo ahora da consejos a los esclavos y también a los amos. A los esclavos les dice que obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor, como usted puntualizó, pastor, con sencillez de corazón, como sirven a Cristo. Así como ustedes son fieles a Cristo, porque son cristianos ahora, ustedes ahora deben ser fieles
al trabajo que están haciendo en la casa de sus amos y a las cosas que sus amos le están diciendo, que por supuesto que no entran en conflicto con la nueva fe y la nueva dimensión que ellos tenían. Eso significa que ellos deben cumplir con su deber, aunque no recibían remuneración. O sea, hagan las cosas bien, porque ellos estaban ahora en una dimensión totalmente distinta al ser rescatados por el Evangelio. De esa manera, como usted puntualizó, pastor, daban el testimonio acorde con la profesión de fe que ellos tenían. También Pablo aconseja que los esclavos convertidos no debían preocuparse por, como usted puntualizó, de zafarse de allí, porque era un contexto social donde ellos vivían, pastor. Y ahora el Evangelio los había rescatado. Y si el amo lo trataba bien, el amo cristiano, le daba el buen trato, y ellos cumplían también con la tarea que el amo le había puesto, ahora tenían la dinámica correcta. Yo te trato bien, te respeto, tú haces tu trabajo, y ahora caminan en esa dirección. Ahora, si ellos podían conseguir la libertad, era también plausible que la consigan, pero cuando eran rescatados por el Evangelio, tanto el amo como el esclavo ahora estaban en una dimensión donde podían tener unidad en Cristo Jesús y donde podían honrar el nombre de Dios. También Pablo les manda a respetar y servir con honor a sus amos creyentes y no creyentes también, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, porque cuando nosotros aceptamos el Evangelio, ahora entramos en una dinámica que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sea que nos paguen o no nos paguen, en una labor que estamos haciendo, tenemos que glorificar el nombre de Dios. Pablo también aconseja a los esclavos estar sujetos a los amos buenos y también a los malos. Dice aquí en Primera de Pedro 2, 18 al 25, porque aquí hay una dinámica interesante, pastor, porque Cristo Jesús padeció sin tener ninguna culpa para esos padecimientos, y así nosotros somos llamados también, cuando aceptamos a Cristo Jesús, a enfrentar dificultades que nosotros no las hemos provocado también, las dificultades. Por lo tanto, debían estar sujetos a sus amos. En este sentido, debían estar sujetos para el trabajo y las cosas que tenían que hacer allí. Pero también el apóstol Pablo da consejo para los amos y presenta allí en Efesios 5:19 que les manda a dejar las amenazas en contra de los esclavos, a darle un buen trato, porque ante Dios no hay distinción de personas. O sea que el Evangelio pone a las personas en una condición donde nos manda a todos a honrar el nombre de Dios. Tú eres esclavo, bueno, aceptaste el Evangelio. Ahora, en lo que tú estás haciendo como trabajo y en la relación que tienes con tu amo, tú debes glorificar el nombre de Dios. Claro. Tú eres un amo y tienes esclavo. Ahora tienes que glorificar el nombre de Dios, dándole el buen trato justo a tus esclavos, tratándolo bien, respetándolo, porque también ambos tienen un amo que es Dios y Dios los está observando a los dos. Efectivamente. ¿Qué dinámica presenta el Evangelio en estos temas tan delicados? Efectivamente. Quizás ya el tiempo no es para uno detenerse a ver algunos pormenores ahí de la carta que Pablo dirige también a Filemón. Es una carta, Pablo hizo Onésimo portador de la carta a Filemón, una carta que hay que leerla y detenerse para ver algunos detalles. Y entre los que dieron su corazón a Dios a causa de las palabras del apóstol Pablo cuando estaba allí en Roma, estaba Onésimo, esclavo pagano, que había perjudicado a su amo Filemón, creyente cristiano de Colosas, y había escapado hacia Roma. Algunos dicen que en una de esas prédicas o visitando al apóstol Pablo logró conocerlo, y entonces Pablo le habló acerca de la bondad de Cristo, de la bondad de su corazón, trató de aliviar al desdichado fugitivo en su pobreza, en su desgracia, y entonces procuró
derramar la luz de la verdad en su mente, que estaba entenebrecida en ese momento. Onésimo atendió las palabras de vida, confesó sus pecados y se convirtió a la fe de Cristo. Y entonces ahí viene la dinámica. Correcto. Pablo hizo a Onésimo portador de esa carta a Filemón, en la cual con un tacto y una bondad acostumbrado el apóstol Pablo defendía la causa del esclavo arrepentido, y Pablo pudo haber manifestado a Filemón su deber como cristiano de recibirlo, pero en cambio escogió valerse de una técnica muy especial, palabras bondadosas, para que pudiese restablecer la relación entre el esclavo y el amo, y es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. De manera que, pastor, quizás hemos puntualizado de manera correcta el tipo de cultura que se vivía en ese entonces, pero ahora en la actualidad, donde aparecen muchas personas con alto poder económico, empresarios también que tienen grandes empresas y entonces son cristianos, y la gran pregunta es cómo tratan a esos empleados. O quizás aquel que está en su casa, que tiene una persona que sirve en la casa, ¿cómo la trata? ¿Con bondad? ¿Le da a entender que el Evangelio de Cristo Jesús ha transformado la vida de estas personas que tienen empleados? Pero que en muchas oportunidades a veces nos olvidamos que el cristianismo debe transformar el corazón de nosotros como tal, y entonces dar el trato que merece el ser humano que también ha sido transformado por nuestro Señor Jesucristo. El principio permanece al día de hoy, pastor. Claro. Toda sí. persona que ha aceptado a Cristo Jesús necesita darle el trato adecuado a las demás personas, no importa que estén en un escalafón más arriba que ellos o estén más abajo. No importa la condición que las personas tengan en este mundo, el principio de Dios no cambia. Nosotros necesitamos ser prácticos en la fe, de tal manera que cuando tenemos empleados, cuando tenemos personas que están trabajando para nosotros, debemos pagarle lo que es justo también, y hacer las cosas correctas, porque va a llegar un tiempo cuando el Señor nos va a llamar a cuenta, porque el que ha creído, si es un esclavo, tiene a Dios como su verdadero amo, y si es un amo, también tiene a Dios como su verdadero amo, y Dios no hace distinción de personas, lo que indica que los principios de Dios se mantienen siempre firmes, y es muy importante que podamos conocer estas cosas en la palabra de Dios, y que podamos ser fieles a la palabra del Señor, para cuando seamos llamados y pesados en balanza. Ese punto es muy importante, pastor, en la Biblia, que va a llegar el día que nosotros vamos a ir a la balanza de Dios. Es así. Y cuando vayamos a esa balanza, necesitamos dar el peso que Dios está exigiendo para pasar al reino de los cielos. Y ese peso es que aceptemos la amonestación de realizar lo que es justo con los esclavos y con las otras personas también, y hacer la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha redimido a nosotros del pecado y de la maldad cuando no lo merecíamos, como las demás personas, y por lo tanto ahora, al ser creyentes en su palabra, estamos en las condiciones óptimas para hacer su voluntad. Amén. Interesante, señores, la lección que acaba de concluir en el día de hoy. Hemos hablado sobre la esclavitud en las Sagradas Escrituras y la historia, y qué bueno nos hemos edificado de la forma correcta en que Dios invita a que nos tratemos unos a otros. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por estas pautas que siempre pone en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a ser mejores cristianos. Queremos pedirte que el poder del Espíritu Santo siempre esté trazando las pautas a seguir como hijos de Dios, y que podamos visualizar la forma maravillosa en que el Señor nos trata a nosotros que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Favor que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.